Buenos días tengan todos hoy, día 9 del mes 4 del 2022. Vamos a iniciar en este matutino la oración que Amachía otorgó a sus discípulos en la petición que ellos le hicieron. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino y sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Las personas hoy en día piensan que las palabras dichas en la Biblia son como están escritas en la de Cipriano de Valera, en Cazador de Reina, en esas Biblias que hemos conocido por medio de ellos la palabra del Señor. En este caso, vemos que la gente dice, sea tu nombre, santificado sea tu nombre. Hemos visto estas cosas así, yo digo, pero ¿cómo que sea su nombre? Es en el sentido de que las personas santifiquen a Dios haciendo ellos la voluntad de Dios. Al hacer la voluntad de Dios ya son santos, porque el Señor lo dice, sé santo porque yo soy santo. Entonces, si Dios es santo, no es que sea, es mejor decir santo. Es santo, no sea. Santificado es tu nombre. Santificado es tu nombre, no sea tu nombre, porque Dios es santo. Sencillamente porque Dios es santo. Vamos a tener una pequeña plática hoy sobre la realidad que yo les vengo expresando en distintos detalles que siempre he dado y me he fundamentado siempre, siempre en la palabra del Señor, aunque haya muchas cosas escritas que están escritas perversamente, puesto que son cuestiones que han querido añadirle a la escritura manera de hombre. Y esto no lo comprenden porque no escudriñan correctamente las escrituras. La Biblia sí se lee, todos las leen, los evangélicos, todos de los distintos tipos de iglesias, de denominaciones, testigos, adventistas, hedionistas, eh, eh, etcétera, etcétera. Todos, cada denominación de esa, no de las que mencioné, sino de todas las otras que no he mencionado, como pentecostales y demás, bautistas, etcétera, etcétera. Predican la palabra, pero no la predican correctamente como es, porque no escudriñan. Cuando leen de carretilla la Biblia y no hacen una observación exhaustiva de la enseñanza, porque eso, pues entonces yo entiendo que el maestro nos enseñó a que profundicemos, porque él dijo escudriñar. Y si no se escudriña, Pablo dijo, examinarlo todo y retener lo bueno. Entonces es decir que uno, ¿dónde va a buscar a retener lo bueno? ¿A dónde uno va a ir a escudriñar? A los vientos de doctrina, como dice Pablo,
que no se deje uno arrastrar por todo viento de doctrina. Entonces los pentecostales tienen un viento, los luteranos, los bautistas, los adventistas, etcétera, etcétera. Tienen todo un viento de doctrina porque predican cada cual el evangelio a su manera. Y el evangelio no era para que se ripiara. El Señor dijo, para que todos sean uno, como tú y yo, Señor, somos uno. Somos, porque la Mashiach es uno y Dios es el otro, es el Padre de todos nosotros, el Eterno. Y entonces, así vemos que con toda esta secta de la secta católica, han hecho una desavenencia completa, aberraciones, torceduras y todas las escrituras, empezando por el que tenía el poder cuando Roma tenía la fuerza, hizo que se escribieran las cosas como ellos les daba la gana de escribirlas. Le pusieron a nombre de ellos la forma del Evangelio y a la forma de los griegos. Y eso se puede entender algunas cosas escudriñando, que hay palabras y frases que también amachía es el verbo ungido. Por eso era el verbo acompañante de Dios, como en otras veces yo se lo he dicho. Y entonces la gente confunde en esas situaciones. En el profeta Daniel se dijo 7:25 que se iba a levantar quien iba a mudar los tiempos y la ley de Dios. Conocemos perfectamente que todos están bajo el manto católico. Le dio a beber a todas las naciones y se le está dando a beber porque cada vez que hay predicación, predicación de las profecías, de la palabra del Señor, se habla falsamente. Y en esa falsedad se crean hasta sanidades, milagros, todas esas cosas, porque el Señor permitió y lo permite, porque el Señor dijo, y a esa es la voz que hay que respetar, que yo probaré para ver si me son fieles. ¿Y esta prueba cuál es? Lo mismo lo da en el Daniel, que lo da en Pablo. Porque Pablo habla de un arrebato, un rapto. Y todos se van por ese rapto. ¿Por qué? Porque lo dijo Pablo, pero no se dan cuenta que eso es una prueba. Para ver si tú te desvías del fundamento que Dios tiene creado. Porque Dios hizo la tierra para siempre y para ser habitada para siempre. Aun cuando está hablando en la sexta trompeta, que es Hamachía, que está declarando todos los parámetros de Dios que habían de suceder, que lo que están dicho anteriormente por Daniel, por Jeremías, por Ezequiel, así, hoy en día se ve, en el Apocalipsis se replica también ahí, el río Éufrates secándose y otras cosas más. Entonces, todos esos rumores de guerra y guerra, que el Señor dijo, no pasará esta generación sin que todas estas cosas pasen. Entonces es la sexta trompeta y que todas esas situaciones de epidemias y todas esas cosas declaradas anteriormente se desarrollan en Amachía. Por eso es que Amachía es el sonido de la sexta trompeta. Lo que pasa es que todo tiene muchos renglones, ¿cómo se puede decir? Eh, muchos incisos que hablan en distintas formas las cosas que suceden. Y entonces todo eso es la sexta trompeta, porque no hay otra. La séptima es la final. Y ese es cuando ya venga a reinar, venga a quitar todo lo podrido que hay, todo lo que han sembrado una doctrina equivocada.
hay que constituirse por Israel, porque y nosotros todos, todos los que son cristianos, que se dicen cristianos, tienen que tienen que entender que son también ciudadanos de Israel, son ciudadanos de Israel y se deben a Israel. No se deben a Roma, a lo que está publicado ahí en la Biblia, porque están haciendo un evangelio obsoleto, bueno, no, que no es ni obsoleto, sino que es epidémico, porque es torcido, es apóstata, es de la apostasía. Amachía lo dijo en San Mateo 24, que iban a venir falsos profetas, falsos ministros, iban a haber muchos falsos amachía, Cristo como le llaman por Roma, y eso fue lo que pusieron por el Imperio Romano, que fue el que tomó la batuta en el año 360, por ahí, 300 y pico, que son los 3 años y medio que se habla en la Escritura. No es eso que están diciendo los que están profetizando hoy en día, que va a haber 3 años y medio de tribulación y nada de eso. La tribulación inmensa que ha pasado Israel hasta el 1948, que Israel toma posesión otra vez de la tierra que Dios había prometido. Ahí se da cumplimiento de lo que Dios decía, que al final de los tiempos yo os recogeré. Así que todo lo que la gente hace, lo hacen a través de lo que Dios ha informado, y no es porque lo hacen de a pepe, porque ellos han querido. Cuando Israel gana una guerra, no la gana por sí mismo. Por eso dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que Dios echa para adelante el ejército y no hay quien se lo tumbe. Entonces quieren estar acuchillando en la calle y qué sé yo, qué sé cuándo, a gente por ahí creyéndose que van a destruir a Israel. A Israel no lo va a destruir nadie. Y ahora mucho menos que hay amenazas de bomba y hay amenazas de qué sé yo y de cosas atómicas y lo que sea. No porque estén parejos, Israel lo tenga también. Israel no amenaza a nadie. Israel se fortifica. Su cúpula de hierro es para ellos protegerse. Y no están pensando muy bien porque ellos están deslocados en cuanto a adoración. Pero Dios tiene misericordia con Israel porque así lo dijo. Y eso es lo que se ve, ese es milagro. Amén. Que Israel siendo un pueblo soquete con Dios, Dios le pasa la mano porque quiere. A lo mejor esa es la envidia satánica que hay de todas las naciones que se dice que iban a estar contra Israel y que Dios las va a reunir para que en definitiva quieran destruir a Israel. Pero Dios esa guerra está dicha que Dios es la segunda vez que va a intervenir directamente con Israel. Porque cuando salió de Egipto el pueblo de Dios, vino después por cosas y conceptos que de eso el faraón que Dios le metió en la cabeza para que los persiguiera con todo su ejército a destruir a Israel. Sin embargo, Dios hizo un paracleto, Dios hizo un muro de diferencia, hizo ahí milagros que no pudieron alcanzar a los israelitas. Y aún el propio faraón con todo su ejército se hundió en el mar. Eso se dice en los Salmos. Sí. Y en otros versos más, que califica que sí, que
que no se quedó afuera mirando ni nada de eso, ni volvió atrás como dice la película, porque eso es para difamar de Dios. Todas esas cosas que se hacen es para difamación de Dios. Eso es así, porque difaman. El rapto ese que Pablo habla es una prueba para ver si la gente se desvían. Tengan lápiz cuando estén oyendo esta documentación que yo les estoy dando, para que tengan el concepto correcto de las cosas. Dice en la segunda parte de un renglón aquí que dice de profeta, persona que anuncia un acontecimiento futuro. El diccionario. El diccionario lo dice. Yo estudio. Digo, ¿qué cosa quiere decir profeta? Yo, como investigador de la palabra, para saber a qué creo, a qué me atengo realmente y verdadero, porque no me gusta el engaño, como le gustan a todos los evangélicos el engaño. Están engañados por la doctrina católica. Como se dice ahí proféticamente, ahí la ramera le dio a beber del vino de su fornicación a todas las naciones. Ahí está. Todas esas sectas tienen su nombre diferente, pero todas tienen la doctrina católica. Ellos no se dan cuenta de eso. Tienen el domingo, tienen las cosas que sé yo, comen lo que pusieron allí profanamente, quitando la palabra que Dios dio. La palabra de Dios es firme, es real y es verdadera. Dios no cambia ningún mandamiento suyo. La mudanza del evangelio, de la constitución del ritual, de los corderitos y todas esas cosas, todos los evangélicos, eso sí lo saben, que estaba una proclamación que iba a ser transportada a Machía. La bendición que yo les digo a ustedes hoy de la bendición arónica, que le llaman la bendición arónica, esta es, como dice, así bendecirás a Israel, al pueblo. Cuando Dios habla de la ley, habla de todos los artículos que tiene la ley, las diferentes cosas que Él mandó para que se cumpla. Y cada vez que mandó un mandamiento, eso es ley de Dios. Entonces hay unas figuraciones ahí entre la circuncisión y la ley que se hace ver como una cosa diferente. Y entonces eso son obras satánicas escritas para que las personas no entiendan bien las cosas y no se conviertan de verdad a lo que Dios habla. Tan solemnemente es el sábado, porque lo dio Dios, lo santificó. El único de los 7 días de la semana que fue santificado por Dios. No fue el domingo, pero que hizo la bestia, la bestia. Y ahora se pone así, no, que la bestia, bueno, la bestia principal. Es el que formó la apostasía que estaba dicha en Daniel profeta y así. Antes de que viniera el régimen de Dios en Amachía, estaba y luego en Amachía siguió la apostasía, tanto de Israel como de los gentiles, del pueblo no señalado. Pero que Dios hace una señalación a los pueblos gentiles, que Pablo lo dijo, nosotros somos la circuncisión. Entonces somos la circuncisión, lo que creemos en espíritu y en verdad a la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a dejar de ser circuncisos? Digo, ¿cómo vamos a dejar de ser y no tener la circuncisión, para ser más claro? Hay que tener todas, pues. En Isaías, en de Jeremías, en Daniel, en Ezequiel, se habla claramente la circuncisión de la carne.
claramente para que vea que con Dios no se pueden andar con cuentos ni nada. Pero ¿qué pasa? Que vino la apostasía y hay que creer a la apostasía, no a Mashiach, a que le pusieran Cristo, y el otro nombre no lo digo porque es profano también. Estos anunciadores de palabras ponen Isaías 7:14 como una cosa, una añadidura o algo de eso. Incluso hasta son judíos, porque están equivocados y viven con los equivocados, los evangélicos que están equivocados. ¿Cómo no van a entender que está muy cerca la venida Mashiach? Porque está en los tiempos que Mashiach dijo, como los tiempos de Noé sería la venida Mashiach. ¿Cómo están? Todos están equivocados, en doctrina equivocada. Por eso dicen que le dio a beber del vino de su fornicación, de su doctrina fornicada, violada. La doctrina de Dios violada por el catolicismo primeramente. Y hay que respetar al Papa, cuidar con eso, al príncipe de los demonios aquí en la tierra, que estaba dictado allí, mudando y cambiando la ley a su antojo. Están esperando 3 años y medio que vas a tener de tribulación Israel. Están ciegos, no están mirando que eso, lo que se significa los 3 años y medio, esos son 300 años y medio, donde el emperador Constantino hizo todo el cambio, eso, con la permisión de él, que siguió el catolicismo, que era el imperante. Había que obedecer lo que ellos decían, lo que Roma decía. ¿Qué cosa es eso? El rapto, como les dije, es una cosa que es una prueba para ver si se cambia esto que les voy a decir a ustedes ahora en este momento. Dice versos que esto lo escribió otra persona, es mío, pero la persona lo escribió, que hablan que el reino de Dios en Amachía es en la tierra y para siempre, no en el cielo, porque las personas que piensan en el arrebato piensan que van a ser arrebatadas, pero que van a reinar con Amachía en los cielos. Va a haber una transformación y va a haber un cambio, pero no un arrebato ni nada de eso, que ese pensamiento de vivir en el cielo, eso es cuentico, un cuento diabólico, que todos se lo tienen tragado, todos esos evangélicos. Dice Salmo 37, 9, 11, 22, 29, 34, San Mateo 5, 5. Salmo 115, 16. La tierra la hizo Dios para que el hombre viva y habitar sobre ella siempre. Eso se lo dicté yo a uno que me lo escribió. Porque yo tengo, créanlo o no, a mí me vienen muchos pensamientos que son de la realidad de la doctrina de Amachía. Porque soy un privilegiado. No lo discuto, lo sé, se lo van a discutir. Yo lo que no me enorgullezco ni nada, porque dinero no le pido a nadie. El reino de Dios no se compra. Entonces, ¿qué vemos aquí? Todas estas versiones
dada de antemano es para que nosotros y comprendamos cuando leemos que se levantaría después del cuarto imperio, un imperio enorme para siempre. Así lo dice la escritura, pero ¿por qué no creen así los evangélicos? Porque están equivocados, porque llevan todas las prendas de la fornicación, de la doctrina fornicaria que le ofreció el catolicismo. Abducen, toda esa gente, Davidiano. para los nombres de todos esos predicadores de las distintas sectas esas que yo he nombrado, todos esos líderes, están equivocados. Usted va a un almacén a comprar alimentos y escoge las cosas, lo que usted quiere, y otras las deja, aunque sean las mismas. Pero es que la palabra de Dios no es para escogerla, es para recibirla completamente. No es para que usted, con esto quiero decirle que nada más que la iglesia adventista dice el sábado. Sí, el sábado es bueno, pero es igual como cuando Pablo dijo en Romanos 5, Romanos 2:25. Mm. El judío tiene la circuncisión, pero si no cumple con la ley, su circuncisión no es circuncisión para Dios, aunque la tenga hecha. Ahora, ¿es circuncisión para qué? Para el gentil. También, porque tanto el judío como el gentil son lo mismo para Dios, porque Dios no hace excepción de personas. Dios no hace eso. Y Pablo lo especifica, lo que pasa es que a Pablo lo confunde, como dice Pedro. Por eso dice que el perro se vuelve a su vómito y la puerca lavada a revocarse en su fango, en su cielo. ¿Qué significado tiene eso? Que tanto uno como otro, ¿no? Según dice Pablo, no cumplen con el Señor. No se consideran pueblo de Dios. ¿Pero de qué? ¿De qué forma? Mintiendo en la doctrina del mentiroso, de la apostasía. Tanto apóstatas son uno como tanto apóstatas son los otros. ¿Por qué motivo? Porque ninguno ha querido creer a lo que dice Isaías. No han querido creer que Amachía vino. En la Masía que se expresa en la escritura, el sufriente. Isaías 53. Y en otros versos más. Pero es que la palabra de Dios hay que buscar la palabra de Él. No los vientos esos que se sembraron, que Dios dijo que iban a venir. Y el que se enreda en el hombre de pecado, el hijo de perdición, está bestialmente constituido. Las doctrinas del hombre, todas son como trapo de inmundicia, dice la escritura. ¿Saben los cristianos lo que es eso? Trapo de inmundicia. Trapo de maestro. ¿Por qué? Porque hablan muchas cosas bonitas, no se cumple ninguna. En la teoría esa de la política de la doctrina de Carlos Marx, ese de el comunismo, el socialismo, la democracia, todas esas doctrinas
son cosas equivocadas. No se cumple con lo que dice en su teoría. Claro. No se cumplen para nada. El hombre del hombre es hermano, dice la de esos socialistas esa. Sin embargo, ¿dónde está la hermandad? La Biblia sí dice para que todos seamos uno. ¿Eh? ¿Dónde está entonces la unidad también? Adventistas son diferentes a los hedionistas. Y los hedionistas diferentes también, y ambos a los pentecostales, y los luteranos, y los bautistas, etcétera, etcétera, son diferentes unos de otros. ¿Dónde está la sana doctrina? No existe. Están llenos de idolatría. Todas esas palabras son idólatras. Son de apostasía. A Mashiach dijo, vendrían muchos falsos cristos, así como lo pusieron por Cristo. ¿Eh? ¿Quiénes son? Otros que se denominan hijos del diablo. Otras doctrinas últimamente que han hecho más profanas todavía. No, ellos mismos. El evangelio cambió, Mashiach lo dijo, cambió, que después dice, no pasará esta generación sin que todas estas cosas acontezcan. ¿Dónde están los falsos cristos que dijo? ¿Cuáles son? Los hijos del diablo. Porque digo, vosotros hijos de vuestro padre el diablo sois. Y sus deseos queréis cumplir. Y conscienten con eso. Vamos a leerla ahora. Tocante a que todos somos de Israel, somos ciudadanos de Israel. Amén. Yo propiamente porque soy judío, soy mesiánico. No lo niego, lo que no soy ni católico de ninguna religión cristiana de esa, porque todo eso es basura, todo eso está lleno de mentiras. Esta es la verdad que hablo yo. Efesios 2, 12. 12, a partir del 12. Siguen a Mashiach. O sea, lo que dijo a Mashiach. Le siguen a todos los cristianos esos que se dicen cristianos. De pacotilla, claro. Porque no cumplen con el verdadero Mashiach. Cumple con los Amashiach falsos, con los falsos Cristos. Eso es lo que sucede, pero no lo ven. Y hace falta que abran los ojos, que vean, que peleen contra esa maldad. El séptimo día no es el primer día de la semana. Se dice bien claro que el día de la semana fue cuando yo hice la lumbrera, la luminal y esas cosas. Eso es lo que están adorando, lo que la adoración antigua que había era esa, a la luminaria y qué sé yo, qué sé cuándo. Y la iglesia católica tiene el Cali ese, y tienen los rayos del sol y qué sé yo, qué sé cuándo. Y ponen todas esas cosas. ¿Por qué? Porque ahí se ve claramente la mentira y la maldad y la blasfema. Pero sin embargo ellos no la ven. Y los evangélicos debían de verla. Que se dicen que no son de la católica y son de la católica todo. Yo no puedo hacer de que proteste contra Mashiach, que Mashiach no vino, no puede ser que yo sea de esa creencia. Cuando a Mashiach vino, dijo que iba a sufrir, iba a pasar y que después iba a venir otra vez. Igual que Elías y eso, gente que le prometieron. Vaya usted a saber quién es. Ahora, esto que digo yo, lo digo afirmado con las escrituras, como ya les he dicho. ¿Cuál fue el nombre que se le dio a Mashiach? Immanuel.
Esto hay incluso judíos mesiánicos que niegan esas cosas así y ponen a San Mateo, San Mateo 1:21. capítulo 1, verso 21, lo ponen como real. Y entonces, como eso va a luchar contra el verso 23, que pusieron 23 después. Sin embargo, lo que del 23 sí es lo que dice el ángel, el Espíritu Santo, es lo que dijo en lo que dijo en Isaías. Entonces lo que es añadido, entonces la añadidura es la verdadera. Entonces, ¿por qué? Porque están chiflados. No tienen, están locos, pero no la locura de Pablo. La de Pablo la tengo yo. Amén. Porque parezco, ¿por qué? Porque eso aparece que es distinto a todos los demás. Yo hoy en día creo distinto a todos los demás religiosos, Jesús. A todo completamente, desde Israel hasta el último gentil, donde han creado doctrina de cristianos y todas esas cosas, porque son falsos. Y por eso es que estamos en los tiempos de Noé, porque había mucha falsedad hasta que vino destrucción. Cuando digan paz y seguridad a los hombres, que por temor de que se van a destruir unos a otros, qué sé yo, así todo, porque hoy en día, mira, el Putin ese no tiene temor, pero parece que él no es el líder que va a lidiar, a liderar las fuerzas que van a venir a Israel. Si es que él, bueno, pues sabemos que tiene mucha confusión en su mente, pero puede ser otro. Es una densa cantidad de ejércitos de la tierra que van a venir a sucumbir en Israel. Dios los va a traer. Eso es profecía, eso lo decimos. Eso es profecía, está escrita. Pero como dije ahí, ¿qué cosa era el profeta? El profeta es el que anuncia. Nosotros anunciamos, todos anuncian, pero hay quien anuncia mucha falsedad. Eso es muy poquito lo que anuncian la verdad, la santidad, la justicia, la paz. Como ya les decía, vamos a leer ahí Efesios en Efesios 2 2, 12 al 19 dice. y 19. Y de 19 hasta el final. Pero vamos a retener lo que la confianza que el Señor al apóstol nos dice ahí, quiénes somos los que vivimos en espíritu y en verdad. Amén. Efesios 2, capítulo 2, verso 12. Que en aquel tiempo estabais sin Mashiach, el Mesías, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, estaban alejados. Los efesios no son israelitas. En otros tiempos ellos estaban lejos, con otro tipo de doctrinas, de fantasías creadas por los hombres, cosas rituales creadas por los hombres, muchos ritos tenían ellos también, y los creían muy firmemente. Ellos tenían, no hay que ignorar eso. Todos esos dioses tenían sus ritos. Y había que hacer una separación que Dios la hizo. Un ritual de Dios es la obediencia a su doctrina, a su palabra. A Mashiach lo dice en Juan 7, 16, si no mal recuerdo. Pero sí dice, se dice así, mi doctrina no es mía, es del que me envió. Entonces creen que el que envió a Mashiach, entonces que no es el Padre.
los que creemos rectamente y no estamos poniendo a Mashiach como que es el Padre, él mismo, pero que empiezan a crear convenciones de esas en su mente de que Mashiach es el Eterno. No, Señor, el Eterno envió al Hijo y él cuando dijo, para que tú, como ya he dicho, para que sean uno, Como como tú y yo tú y yo somos uno. somos uno, son uno. ¿Por qué? Porque es lo mismo que se lo he expresado en otra forma. Yo le dije, si yo soy carpintero y mi hijo está observando y haciendo lo que yo hago, él es carpintero también. Somos lo mismo. Él es mío, pero hacemos lo mismo. Yo obro y él obra. Eso lo dice muchas veces Machía lo dijo. Mi padre obra y yo obro. Vean, esa es la verdad. A veces se hacen muchas cosas y se dicen muchas comparaciones, pero falsas. Pero eso de que somos es así, para que todos sean uno como tú y yo, Señor, somos uno. Así es como se cree la verdad, Gloria a Dios. pelá, la verdad pelá sin más nada. Entonces ahora vamos a leer, vamos El a ver, verso. Estaban estaban sin Mashiach sin y Mashiach, sin Dios en el mundo. estaban sin Dios en el mundo. ¿Por qué? Porque tenían sus dioses, pero para eso Dios no es Dios. Él lo dice desde antiguo, se dice así, yo soy Dios y a mi lado no habitan dioses, por toda esa doctrina, todos esos ritos que se hacían, los distintos, los filisteos que son, ahora se llaman palestinos, tenían al dios dragón y Dagon. Dagón y el otro, y a una pila de dioses que se leen antiguamente, pero no llevarse por esos vientos de doctrina, como dice Pablo. Por todo viento de doctrina se llevan. ¿Por qué? Porque eso es. El catolicismo, todo lo que tiene ellos es idolatría, idólatra. Y es igual otra cosa que quiero leerle yo, que quiero leerle, después se la voy a leer. Vamos a leer esta continuación ahora. Verso 19 al final. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo a Mashiach mismo, el Mesías mismo, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Amén. Sois edificados para morada de Dios en espíritu. Gloria a Dios. No quiere decir que vayas a ir al cielo, eso no lo quiere decir eso. Que somos espirituales cuando hacemos la voluntad de Dios. Porque Amachía lo dice. En aquel día me dirán a mí, el día del Señor, ya cuando ya en el juicio, Señor, echamos fuera demonios, hicimos milagros en tu nombre. Y la respuesta de él, ¿cuál es? Apartado de mí, obradores de maldad, porque no hiciste la voluntad de mi Padre. Como toda esta gente, todas estas sectas evangélicas, no van a ser apartadas de él cuando ellos no están haciendo la doctrina del Padre, que es la que enseñó a Machía. ¿Están en qué forma? En la forma idólatra, en la forma brujera, en la forma de apostasía, en la forma de los falsos amachías, de los falsos cristos. Dios es Mashiach. Igual que si es así, y comen cuanta cosa, cuanta cosa hay en la creación, cuando Dios hizo una elección para su gente, para su pueblo, para tener santidad. Por eso él prueba los que son suyos.
¿Cómo yo voy a andar comiendo cucaracha, ratón, lagartija, puerco, cerdo que se le llaman, y todo animal que está constituido en una situación contaminada, Sí, está prohibido. contaminada porque Dios lo prohíbe con sus nombres y todo, lo está diciendo ahí en, Levítico. en Levíticos 11, está hablando sobre esa ley. En Abraham se está hablando de la circuncisión, de esa ley que Dios ordena, esa orden de Dios. Eso es ley. Eso sale de la boca de Dios. Lo dice su profeta. Luego se confunden a Mashiach. Dice, yo no vine a quitar ningún profeta. Si usted quita una constitución de esa de Dios en un profeta, Abraham profeta, entonces, ¿qué es lo que está usted haciendo? Usted está un contaminado, usted no es un santo. Usted no vive en santidad y en espíritu de verdad. Usted no vive. Si no da las pisadas de Abraham y las mismas de Mashiach, andar como él anduvo, no es un verdadero siervo de Dios. A pesar de que a Mashiach lo sacrificaron, la Pascua continuaba. La Pascua de los judíos, no, porque empezó ahí, la Pascua que Dios dio de la salida de Egipto. Dice San Mateo, digo, San Marcos 14, del 12 al 25, pero ahora quiero decir, ¿qué dice ahí San Pablo? Ciudadanos y domésticos estaban sin Dios, mas ahora fueron reconocidos. Cuando aceptan, es una voluntad del hombre aceptar la voluntad de Dios, eso sí. Pero Dios no acepta doctrinas que el hombre esté creando suplantando su palabra, haciendo eh, mal forma, delegando mal las cosas a su manera. Yo soy un poco torpe porque yo soy bastante bruto. La inteligencia mía es la obediencia a Dios. Vamos a leer ahora respecto a la Pascua, a lo que es el sede de pesa en hebreo, la Pascua. Si usted es ciudadano de Israel, conforme dice Pablo, usted debe de ser como ciudadano, hacer la Pascua, no la Pascua romana, porque usted no es romano, usted es ciudadano de Israel. Y si usted es ciudadano de Israel, aunque sea, como dice ahí, como dice ahí las escrituras, Corintios, Efesios, Tesalonicenses, a donde Pablo predicó la palabra del Señor. No predicó en las doctrinas que ellos tenían. A Dios que no conocían, a ese que Dios, él vino a presentarle, al que es de verdad, el Dios verdadero. Entonces ya, si usted es verdaderamente un santificado de Dios, por obediencia a su palabra, usted hace lo que Dios ha dicho, no lo que dijo el catolicismo. Ninguna gente desviada de secta de esas pentecostales, adventistas y hedionistas, esas sectas todas son, y las que no miento, todas son equivocadas. Dice aquí en la palabra de Dios, la escritura, San Marcos, capítulo 14, desde el verso 12 al 25. Y el primer día de los panes sin levadura, cuando sacrificaban la Pascua, es decir, Pesaj, sus discípulos le dicen, ¿dónde quieres que vayamos a exponer para que comas Pesaj, la Pascua? Y envía a 2 de sus discípulos y les dice,
id a la ciudad y os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer Pesaj, la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran cenáculo ya preparado, aderezad para nosotros allí. Y fueron sus discípulos y vinieron a la ciudad y hallaron como les había dicho, y aderezaron Pesaj, la Pascua. Y llegada la tarde fue con los 12, y como se sentaron a la mesa y comienzan, dice a Mashiach, el Mesías, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me ha de entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle cada uno por sí, ¿seré yo? ¿Seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Y él respondiendo les dijo, es uno de los 12 que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, como está de él escrito, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera aquel hombre si nunca hubiera nacido. Y estando ellos comiendo, tomó a Mashiach, el Mesías, pan y bendiciendo, partió y les dio, dijo, tomad, este es mi cuerpo. Y tomando el vaso, habiendo hecho gracias, les dio y bebieron de él todos. Y les dice, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beberé nuevo en el reino de Dios. Gloria a Dios. Bien, Amén. a Mashiach lo especifica claramente. Él no lo iba a beber más porque tú sabes que él iba a ser crucificado. Él iba a ser levantado. Lo iban a levantar ya de la tierra ya. Y que en el reino del Padre, la tierra es reino de Dios también, lo dice el credo. La tierra es reino del estrado de sus pies. Hay que pensar bien las cosas. Hizo la Pascua. Ya Dios le había mostrado a un señor que tenía hacienda o qué sé yo lo que tenía. El problema es que le había aderezado la mesa para todos ellos. Le había preparado la Pascua. Allí vas a encontrar un cenáculo preparado donde vamos a hacer la cena. Hay que estar hablando de cordero ni eso. De allí va a ser el cordero también. Todo eso, la cena completa, la cena judía. Ese ritual seguía. Lo negaron los apóstoles. No lo negaron. Iba a hacer su excursión en día de Pesa y eso a Jerusalén. El ritual seguía. La gente dice, no, porque ahora no hay templo. Lo que no hay templo de piedra. Usted lo sabe bien, pero está Mashiach, que es templo. La Mashiach es precursor, es el templo de nuestra fe. Eso lo dice la Escritura. Vosotros sois templo, no lo ensuciéis. ¿Y cómo se ensucia? En desobediencia, estando en desavenencia con Dios, porque no estamos en sus dictámenes. Esa es la cosa. Tienen que pensar así, no estamos en su dictamen. No podemos hacer pesa. Claro que tenemos la pesa del catolicismo rendida a otro fulano que ellos no indican el nombre porque son mentirosos. Claro está. Ocultan la realidad de su doctrina falsa. Todo ese ritual que hacen los católicos
de Navidad y toda esa cosa, eso es falso, eso era ofrecido a a los dioses esos que estaban formados antiguamente, porque eso fue un arreglo político que se hizo para que fueran los que tenían la fe esa, ¿no? Y la fe cristiana, los otros, no se discutieran ni nada de eso. No es como ahora las doctrinas políticas que están aferradas a quitar al otro, matar al otro para que, para vivir ellos. Son gente de mentes demoniales, con demonios. Demonios son pensamientos también que diabólicos que se apresta el hombre a ser inicuo, a querer destruir a otros. ¿Qué unidad puede ser esa? ¿Dónde está el hombre del hombre hermano cuando quieren destruir a otros? Una política puede ser quitada porque no se cumpla con el pueblo. Y así que vamos a no hablar de política, pero sí los medios de prensa y todas esas cosas elevaron al trono de los Estados Unidos eh, a unas personas que por sus costumbres, por su doctrina, por sus ideas, no son correctas. Porque esos comunistas, porque, metidos en en la doctrina de, Demócrata. de los demócratas, y los demócratas cayendo, porque como ellos son demócratas, pueden tener comunistas también en su doctrina, en su partido. Eso no es así. El aceite y el vinagre no pueden ligar, no ligan. Pues eso es lo que sucede. Cada cual que opere con su idea política, si gana, gana. O se hunden más o salen a flote. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Y muchas cosas más. Pero eso es cosa de hombres. A nosotros lo que nos interesa es no vivir con esa falsa esperanza que tienen los que dicen que van a ser arrebatados y que Israel se va a quedar aquí sufriendo o pasando una calamidad más. No se dan cuenta que ya sufrió bastante Israel desde que se destruyó el templo, desde aquella época. Por eso Pablo decía que había empezado ya a operar el ministerio de la iniquidad, pero que no se había completado completamente. Por eso le dice a los tesalonicenses, ustedes saben bien lo que falta, como yo les he hablado. ¿Y dónde está la habladuría esa que Pablo le habló a ellos? Él les habló una cosa ahí que no está escrita. O están escritas en la inteligencia, el G2, la ciudad-estado de Israel, de Roma, lo quitó del medio, todo lo que hacía Pablo, y lo puso a su manera. Por eso está la Biblia tiene mucho embarre, hay mucha tergiversación en la escritura, mucha torcedura, dice Pedro que le iba a ver, y esa es la que hay. Y por eso es que estamos en el tiempo, como dijo Amachía, los días de Noé, casándose, dándose en casamiento, edificando, wow, todo correctamente, la ciencia aumentada, porque mire que ha aumentado la ciencia y aún falta porque lo aumenten más. Vaya a ver si Dios lo va a permitir, porque dice que los tiempos serían acortados. Todos los tiempos de eso serían acortados. Porque Dios da la herida y la cura. Amén, gloria a Dios.
Él da la vida y la muerte. Nadie puede hacer quitar lo que Dios haya dicho. Es su palabra. Vamos a entender eso. Y que la Pascua hay que celebrarla tal como ella. Porque si Amachía viene a decir que yo soy Amachía y ya la Pascua era yo y ya no había que ser más Pascua, eso no lo dijo, no está dicho. Está dicho lo que se ve, que ellos también participaban en Pascua, en Pesa. No, si no tuviera ellos, igual que por ejemplo el nombre de Jehová, ¿por qué no aparece en el Nuevo Testamento? Ah, pero los testigos dicen, no, porque al decir Padre ya está diciendo Jehová. No, 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 no. El nombre ese de Jehová está escrito Jehová, pero no aparece. Entonces, ¿quién lo borró? La Iglesia Católica. ¿Quién puede tener la Iglesia Católica en que no se dijera Jehová en el Nuevo Testamento, que los apóstoles no dijeran? Ellos no hablaron nada. Mashiach habló de su padre, pero no le dijo Jehová, ni Yahweh, ni nada de eso. Así que cosa, ahora se dice Yahweh, sigue la idolatría, sigue la apostasía. Aún aquellos que se dicen mesiánicos, sigue la apostasía. Porque por algún punto que tengan de las cosas de la bestia, que caen significación de la bestia, aunque están escritos, que deben reconocer lo que son pruebas. Porque lo que fue dicho al principio fue Dios. Cuando le preguntaron a él, Moisés, y Jacob, ¿qué nombre le diré yo al pueblo que venga? Dice, tú le dirás, yo soy el que soy. Ya está. Yo no soy Jehová, ni Yahweh, ni nada de eso. Yo soy el que soy, ya está. Al otro le preguntó, Jacob le preguntó por el nombre, dice, ¿por qué preguntas por mi nombre? Lo bendijo allí y no le dijo el nombre. Allá por el tiempo de los jueces, 13:18, le preguntaron, dime tu nombre para que te honremos. ¿Por qué pregunta por mi nombre que es oculto, secreto? Y allá los intrusos satánicos. Entonces, ha sido así. Y entonces le pusieron, ¿quién le puso esos nombres? La apostasía. Si yo soy el que soy, no tengo 4 letras, ni 10, ni 20, ni nada. Honestamente, para mí el nombre de Dios es ese. El cumplimiento de su palabra. Ese es el nombre de Dios. Por eso quiso decir, yo soy el que soy, y más nada. El cumplimiento de lo que Él dice. Esa es su palabra. Cumplamos con lo que Él dice y ya está. No hay que más nada. No que empiezan a fomentar con una sonrisita y una mentecita de esa diabólica, el santo, de santo. Apariencia. Apariencia. No, porque dice San Mateo 11:27, creo, 26, cuando Mashiach dice eh, que él, Que se lo quisieron revelar el nombre.
Vean, si el Padre dice, si Él dice, a mi Padre no lo conoció nadie, su nombre nadie lo conoció, dice, el nombre mío nadie lo conoce, ¿por qué motivo no conocen el nombre de Él? Y entonces el diablo viene y le pone Jesús. ¿Por qué? Porque es enemigo de Dios, de la palabra de Dios. Sin embargo, la gente toda están tomando del vino de esa política católica. Por eso todos son subversivos, ¿eh? Son apóstatas y están en los tiempos de Noé. Porque yo, si a quien yo quisiera revelar, a que yo se lo revelare, ¿por qué quiso decir con eso? Que él sabe, pero él no lo dice. Mm. Pablo dice, si subió uno tercer cielo, aunque haya sido él no dice fui yo. Pero, ¿quién va a ser si no fue Pablo? ¿Quién va a ser que se lo reveló a los discípulos? A sus discípulos, a sus discípulos. ¿Acaso tú, pentecostal, un bautista o pedionista, lo que sea, o católico, Dios reveló su nombre, a Mashiach reveló su nombre? Se lo reveló al Papa, al hombre de pecado, hijo de perdición. Aunque eso es un título, porque también todas esas doctrinas que hay en la tierra son de gente de perdición también. Son de vientos de doctrinas, así lo dice la Escritura. Pablo lo dice. Y no solo Pablo, desde el Antiguo Testamento se dice lo que hay que analizar bien las cosas. Que vino en forma de cigüeña, tomaron el efod y lo, y lo, Lanzaron tierra, y tierra de lo, Sinar, y, lo do- llevaron a y tierra, a dónde lo llevan. El Espíritu dice, ¿a dónde lo llevan? Dice, a, a a, tierra de Sinar. a que sea posicionado en su casa en tierra de Sinai, Sinar. no, de Sinar. ¿Y qué es lo que hay ahí? La Meca. ¿Y qué doctrina es un viento de doctrina? Antiguamente eran otros nombres de dioses antiguos y lo cambiaron por ese. Un señor militar lo cambió por ese otro. Y yo soy Dios y a mi lado no habitan Dios. ¿Y cómo va a haber otro Dios? A no ser que sea el mismo. Pero no puede haber distinta doctrina. Porque ellos comen cangrejos, comen calamares, comen Sí. langosta, comen todas esas cosas. Y la langosta que dice que comía Johanán, no era esa de ella, eran langostas de las que vuelan a comerse todas las hierbas y eran de esas. La otra de río que se arrastra por el fondo, eso no lo comerás. Sin embargo, ellos lo comen. Entonces no tienen la doctrina de Ismael. Están mintiendo también a Ismael. Ese señor vino a mentir, igual que el Papa, la iglesia, el romano ese, el jefe romano ese, ¿cómo es? Constantino, ajá, se me pierden los nombres, ya estoy viejo ya, pero bueno, es así, Constantino ese, el grande ese, el año 350 por ahí, 325. ajá, 150. 325. Ay, Dios mío. Así que no lo reveló nada, no se dijo, porque si él sabía que su nombre era Immanuel, como se dice allí, Immanuel en hebreo, que es donde hay que buscar la raíz de la doctrina verdadera, es hebreo. Aunque en hebreo también hay cosas que no están claras, porque hay una palabra contra otra palabra. Y si hay una palabra contra otra palabra, entonces hay que buscar cuál es la verdad. ¿Y cómo se busca la verdad? Viendo lo que se evidencia
lo que dijo Jacob, preguntó y no se le dijo allá en Manoah. Con el nacimiento de Sansón antes Exactamente, el nacimiento de Sansón, que viene el ángel. qué sé yo. Dime para que te honremos. No, mi nombre es oculto. No, a Mashiach lo está diciendo también. Viene el rastro de la verdadera doctrina es esa. Yo, el nombre de mi padre, nadie lo conoce. No, entonces no es Jehová, ni 4 letras, ni, ¿cómo se llama eso? Yahweh, Yahvé, la madre de los tomates. No, señor. Mi padre no lo conoce nadie. Ya está. ¿Para qué? Ni el nombre mío tampoco. Entonces, porque está puesto ahí en la Biblia el nombre ese. ¿Quién lo puso? El enemigo. Y le dio a beber de esa doctrinita. Toma, toma, crean esto y no aquello. No se lo dijo a la mujer. Come de esa fruta. Que no vas a morir nada. Y ahí mismo entró la muerte. Y con Dios no se discute. El diablo no puede discutir con Dios. Pues te voy a dar la muerte, voy a dar la resurrección después, yo la voy a dar. Entonces hay que creer en la resurrección de tanto tiempo, tanto que están desbaratados los cuerpos, qué sé yo, qué sé cuándo. El Señor lo hace de nuevo. Si Él sacó del fango el cuerpo, el Señor sabe hasta el último pelo tuyo. Él lo dice en la Escritura. Todos los cabellos tuyos están contados. Tú, entonces, ¿qué? Todo lo tuyo está contado, todo ser que nace, todo que viene a esta tierra. Y aunque dure 1 hora, media hora después de nacido, lo que sea, o hasta antes, porque el Señor dice que yo te conozco a ti desde mi embrión, que aún no era ni feto todavía, desde mi embrión te conozco. Eso es lo que hay que entender y eso es lo que, cómo debemos obrar, comprender las Escrituras, exactamente, para que no devore el Satanás nuestra fe, porque la fe la está devorando Satanás. Y por eso es que viene los tiempos de Noé. No es que vienen, es que estamos en los tiempos de Noé. Que ya se volverá como el principio. El principio no es el que vivió Noé. El principio está hablando, el de Noé es de castigo. El que vivió Abraham, Adán, antes de salir del huerto, se convertirá la tierra en un huerto. La tierra en un huerto. Dios la convertirá en un huerto. Huerto. Sí, que vamos a buscar la forma de obedecer para ganarnos, porque Mashiach lo dijo. Por cuanto no hiciste la voluntad de mi Padre, pues hagamos la voluntad del Padre para no perecer. Y voy a decir otra cosa. La bendición esa que dije arónica está en Amachía, porque Amachía es el sumo sacerdote, el eterno, el verdadero sumo sacerdote, porque el reino de él es para siempre y no va a dejar de ser eterno él, ni nosotros tampoco después de resurrección. Lo que hay sí es tú para la derecha y el otro para la izquierda. Si obedeces, vas para la derecha del Señor cuando hizo el señalamiento. Sus siervos van para la derecha de él y los otros a la izquierda a sufrir un castigo. Y de ahí para adelante el Señor tiene preparado otras cosas. El Señor tiene preparado otras cosas.
Así que vamos a aprovechar hasta ahí, hasta donde está la cosa presente, para que se zafen de los lazos del diablo. Escuchen estas prerrogativas que se están haciendo ahora aquí, porque el Señor lo está haciendo, porque es la última predicación del verdadero evangelio predicado otra vez. Otra vez la verdad, la justicia. Ustedes leen ahí todo el mundo eso, están embarcando a toda la humanidad con los nombres que se leen ahí. Pero si se lee bien las escrituras, ve que es lo que estoy diciendo yo, que estoy en la onda de Dios, estoy en su verdad justa y verdadera. Y como les vengo diciendo que en Amachía está la bendición arónica, porque es sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec y según el orden del Levítico, porque tiene las dos descendencias. ¿Qué les parece? Aunque les sea difícil entender eso, porque esa parte hay que entenderla también. Por la parte de la madre, él es levita. Y por la parte del padre es judío. Eso está claro en la Biblia, pero hay gente que vive en Bavia. Vamos a decir la bendición. Siempre están pensando cosas que no son. 3 años y medio, eso es una simbología de los dichas sobre los 300 años y medio. 300 años y medio era el tiempo que se iba a levantar el verdadero tiempo que Pablo estaba diciendo en Tesalonicenses, que faltaba para que ya se tomara el verdadero ministerio de la eh, iniquidad, que era la actuación eh, de levantar el catolicismo y levantarse la, la palabra dicha de los falsos profetas, de los falsos cristos, que vendrían después que la generación apostólica ya pasara, porque los apóstoles son de la misma generación de Amachía. Y cuando dice no pasará sin que todas estas cosas pasen, entonces es decir que ya estaban afirmando la confirmación esa de que iba a levantarse, qué sé yo, Pablo lo estaba diciendo, se los había dicho, y vemos que eso se ha negado a entender posiblemente esas conversaciones estén escritas, sin embargo están escritas en los archivos de la bestia católica, porque ellos enredaron todo para que todo fuera confundido. Así que vamos ahora, como ya les decía anteriormente, vamos a tener la recitación de la petición. O sea, no es en este caso no es la petición, sino la bendición, que estaba en Aarón y ahora está en Amachía. Y dice así: Llevarejeja Adonai Bemereja, Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja, Isat Adonai Panap Eleja Beasen Leja Shalom. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Aquí tenemos en español y en hebreo.